¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estás en Facebook Live de la página Creciendo Contigo Mujer, la radio católica que se transmite a través de Facebook Live, como dijimos ahorita. Y estás en tu programa del vientre al cielo, que bueno, estábamos antes transmitiendo los viernes, pero tuvimos que cambiar a martes. Y bueno, pues ojalá que nos sigas viendo. Gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Te saluda María Elena Alfaro, una vasija de barro muy frágil donde hoy Dios deposita las perlas de su amor con uno más de los lenguajes del amor, que es el contacto físico. Y que bueno, pues yo creo que a todos nos hace mucha falta aprender, no solo para nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos. Y bueno, pues tengo el gusto de compartir aquí este espacio con nuestro invitado de lujo, el psicólogo Max Carvajal. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás? Hola María Elena, gracias. Dentro de lo que cabe bien, dentro de lo que cabe bien y contento también de venir aquí con ustedes a compartir, a hablar de este tema que el amor. El amor, el amor. Y sí, yo siempre he sido de la idea que, bueno, pues a lo mejor este horario es menos favorecedor, pero bueno, había necesidad de movernos, que yo digo, con una almita a la que le sirva, suficiente, que bueno, pues ese no es, o sea, ojalá fueran muchas, pero un alma siempre es tan valiosa para Dios que cualquier, cualquier almita que le sirviera y que aprendiera a amar un poquito mejor sería suficiente. Claro que sí. Recordemos que ser mujer es un privilegio. Privilegio. Lástima por Max que es hombre, pero también ser hombre tiene privilegios Tiene otros. diferentes. Sí. Y bueno, Sí. vamos a empezar como todos los miércoles, encomendándonos a San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé Sí. nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Contra el demonio. Reprímelo, Reprime de Dios como cándidamente te lo suplicamos, suplicamos. tu príncipe de la Y milicia toda la milicia celestial, armado del poder divino, precipita precipite a Satanás. a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que vagan por el mundo por la perdición de las almas. Amén. Amén. Y bueno, a veces creemos que contacto físico, especialmente en el matrimonio, se refiere al abrazo conyugal y no es precisamente eso. Voy a leer un pequeño preámbulo antes de empezar. Dice, los bebés que se cargan y acarician tienen un desarrollo emocional saludable. De hecho, si no se tocara un bebé, podría morir. Los padres sabios tienen contacto físico con sus hijos. Cada persona tiene gustos diferentes. El contacto físico es especialmente importante en las épocas de crisis. Y como te decía, el abrazo conyugal es solo una de las formas de contacto físico. Este lenguaje se refiere a, voy a dar algunos ejemplos, sentarse juntos, besarse, tocarse el cabello, tomarse de la mano, darse una palmada en el hombro, abrazarse. Y bueno, aquí nos estamos refiriendo a esposo, esposa, pero yo creo que con esto nos queda explicado un poquito de qué es de lo que se trata. Y Claro. fíjate que yo el programa pasado, bueno, no el pasado, sino el último que tuvimos con Max, estábamos tocando un tema muy interesante. En el Por, límite. y aquí ahorita que estaba leyendo encontré ahora sí que como la iglesia nos lo explica de una manera siempre preciosa. Bueno, por una parte tenemos cómo nuestro Señor desde Génesis nos advierte que la paternidad responsable no se hace con uso de anticonceptivos. Pueden leer ahí en Génesis la historia de Onán, pero por otra parte también, como una de tantas justificaciones teológicas de parte de la palabra de Dios para la regulación natural de los nacimientos y todo este tema del abrazo conyugal, San Pablo nos dice en Primera de Corintios 7, del 4 en adelante, que no neguemos el cuerpo. Pero aquí estaba yo leyendo, precisamente para otro programa que vamos a hacer en otro medio, vamos a hablar sobre la Humane Vitae, que es una encíclica bellísima, súper corta, y también nos dice aquí que cuando en el numeral 13 dice, justamente se hace notar que un acto conyugal impuesto, que Max nos hablaba de esto, pues cuando yo quiera, porque yo quiero, un acto conyugal o un abrazo conyugal impuesto al cónyuge sin considerar su condición actual, sus legítimos deseos, no es un verdadero acto de amor y prescinde, por tanto, de una exigencia del recto orden moral en las relaciones entre los esposos. Yo creo que aquí está explicado de una manera bellísima lo que tú nos decías en el programa pasado.
Por algo tocamos ese tema del abrazo. Exacto. Y providencialmente, así antes de conectarnos, estaba yo releyendo la encíclica. Pero bueno, Max, todo tuyo el micrófono. Muy buena, ¿eh? Recuerdo que en una ocasión alguien me preguntaba y me decía, ¿de dónde la consigo? Métete a la página del Vaticano y No, pone Humane en cualquier y te buscador sale. ya les pones O bueno, sí, Humane y te sale. sí, ya, o sea, sale ahí la Humane Vitae de San Pablo VI. Me acuerdo muy bien cuándo fue escrita, porque fue escrita el 25 de julio, que es el día de mi cumpleaños. Ay, Y mira. bueno, le tengo aprecio, vamos, le tengo Sí. aprecio, un aprecio especial a esa encíclica. Aparte que es muy bonita y muy, yo diría profética, ¿no? Porque la escribe en el 64, me parece, 63, y habla de situaciones actuales, ¿no? Que pareciera que en ese entonces eran hasta descabellado pensar que pudiéramos llegar a Llegar a lo una, que estamos viviendo. claro, sí, pero dio en el clavo, ¿no? O sea, es muy buena. Bueno, Ay, perdón, exactamente a mí sí me sucedió cuando yo la leí por primera vez, hará unos más de 20 años, me quedé helada, dije, es una profecía, es lo que hoy estamos viviendo, y eso te habla hace 20 años, ¿qué más decir de hoy día? no, yo la leí hace 2, entonces imagínate, yo dije, ¿la escribió ayer o cuándo, no? Pero sí, 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 fíjate sí, que sí, bueno, bueno. antes de empezar el tema, yo quisiera recordarte que precisamente para este tema, porque a veces no sabemos que el no obedecer a la iglesia o a Dios a través de la iglesia tiene consecuencias. Y entonces la desobediencia en el cómo quería Dios esos abrazos conyugales, esas demostraciones de amor que son exclusivas en el matrimonio, pues han llegado y vemos una de las consecuencias, el aborto, la infidelidad, la separación. Y bueno, pues hoy día no nos hemos dado cuenta de las consecuencias de tantas muertes en el vientre, que bueno, pues se hablan de más de 50 millones anuales, nada más en un país, la cifra que es anual en el mundo, aquí en Estados Unidos, pues desde que fue la despenalización. Pero la buena noticia es que ya hace bastante tiempo están las campañas de 40 días por la vida que se hacen en Cuaresma y también se hacen en octubre, que es mes del Rosario. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues vigilias pacíficas ante estos centros de exterminio prenatal en tu parroquia, porque hay veces no están localizados en algunos países donde están, pues ofrece la oración, el ayuno. ¿Y qué es lo que se logra? No solo bebés que se salvan, también son mamás que se libran de esa herida tan tremenda. Hay médicos que cambian pues de trabajo, vamos a llamarlo de una manera dulce, dejan de quitar la vida para estar en otros empleos donde se trata de cuidar la vida, y también muchos centros de exterminio prenatal son cerrados. Entonces quiero invitarte a que te acerques a tu parroquia para que busques dónde está la vigilia pacífica, en qué te puedes unir. Y bueno, si no hay en tu parroquia, pues a lo mejor puede ser la persona que inicia esto en tu parroquia. Y bueno, ayer yo estaba escuchando el testimonio de una mujer que era una enfermera y está bellísimo. Dice, atrás de esta mujer, seguramente que es el fruto de la oración de alguien. Entonces, qué bonito que el día que tú llegues al cielo, tú rezaste una Ave María en una campaña y diga nuestro Señor, mira, te presento a esta doctora que su alma estaba a punto de perderse, pero gracias a esa Ave María con tanto amor que tú rezaste, tuvo su conversión. Y entonces se convirtió en una médica provida, entonces reparó todo el daño que hizo y llenó de amor a sus pacientes. Y pues qué gusto, ¿no? Porque yo creo que más duro que se pierde una vida es un alma. Pero bueno, ya no te quiero robar más tiempo porque este tema es bien interesante, Max. Ahora sí, no, y lo que estás contando también, yo vi el video, si tuve una oportunidad de verlo, María Elena lo pasa a muchos grupos, y sí es muy conmovedor, ¿no? Realmente es un testimonio de conversión bonito. No sé si ya repararía todo el daño, pero yo creo que está en eso, ¿no? eso sí. Por lo menos, ahí ya será Dios el que le lleve sus cuentas, ¿no? Pero ya está, digamos, en el camino de la reparación. Y bueno, voy a tratar de meter el link, a ver si puedo, nunca lo he tratado, ya que bajemos el programa ahí en la página, ahí abajo del programa. como anexarlo, ¿no? Claro. A ver si se puede. Claro. Bueno, a mí me gustó la síntesis que hiciste del lenguaje del amor a través del contacto físico, ¿no?
yo creo que bastante yo cuando estaba reflexionando este tema y dije, bueno, ¿y de qué hablo, no? Porque es muy fácil entender que un abrazo, que un apapacho, eh, que una caricia, es una expresión de amor, ¿verdad? Y yo dije, bueno, ¿y hacia dónde muevo el tema? ¿Hacia dónde? Y había como muchos caminos y bueno, quiero centrarme en algo que viene en relación con la anterior, pero bueno, primero vamos a tratar de ejemplificar a grosso modo cómo vamos evolucionando, primero como parejas, ¿vale? Voy a meterme, o bueno, vamos a tocar primero el tema del socializar y de la crianza, como lo manejó María Elena, desde la parte cuando somos criados por mamá, el contacto con mamá. Es sumamente importante para ir entendiendo este lenguaje del amor, ir entendiendo que el contacto físico es una expresión de cercanía, una expresión de te amo, del amamantar, a través del abrazar, pues vamos forjando este vínculo, ¿no? Con las personas y vamos entendiendo que esa es una forma de relacionarme afuera de mamá, afuera de papá, afuera de los hermanos, con el vecino, con el otro. ¿Me explico? Entonces, es importante ir entendiendo que esa es una forma aprendida, es aprendido este lenguaje y por ende también podemos eh, actualizarnos y reaprender un lenguaje nuevo. ¿Vale? Recuerdo un consultante que me decía, es que para mí las muestras de afecto no me gustan, ¿no? Y decía, ok, si no te gusta no pasa nada, pero eso te conflictúa a ti. Y me dice, no, ok, palomita, check, así, paloma, ¿no? Si a ti no te conflictúa, si no te gustan, no pasa nada. Pero ¿qué pasa con el otro? Cuando llegué con el otro, ahí fue cuando decimos acá en Veracruz, pues se le torcieron las patas, ¿no? Y dice, bueno, es que mi esposa sí quisiera que la abrazara más, que la besara, y que la tomara de la mano, ¿no? Y a mí eso me parecen unas cursilerías, no, me siento incómodo. Entonces, bueno, como ya había un conflicto ahí, dije, bueno, ¿y qué quieres hacer con eso? Él se dio la oportunidad de explorar un nuevo lenguaje del amor e irlo trabajando. Tuvimos que meternos a un proceso de terapia específicamente en esto, pero porque su lenguaje del amor era otro, ¿vale? Y entonces fíjense qué tanto la ama que fue capaz de reinventarse, fue capaz de reaprender para decir, voy a ir por ti, no por mí, porque yo no lo necesito. Él me decía eso, yo no lo necesito. Que ahí yo tengo una hipótesis, y mi hipótesis es la siguiente. Yo estoy convencido que ningún ser humano eh, no necesita, ni mucho menos, no le gustan las muestras de afecto. Yo creo que fue, una vez más, algo aprendido, ¿vale? Porque, a ver, si hubiera personas que no les gustaran las muestras de afecto, físicas, en este caso del que estamos hablando, es una expresión del amor. Y el amor es Dios. Entonces, si hubiera algo de Dios que no me gustara, y eso es imposible. Es imposible que exista algo de Dios que no me gusta. Y si es así, no es por Dios, sino por mí, por una herida. Max, ¿Ah? es que, Entonces, perdón, me imagino cuando llegamos al cielo, cuando pasamos ahora sí que a mejor vida, yo creo que has de querer correr a abrazar a Dios y así hacerte uno con Él. Lo que vamos a decir aquí a nivel humano entre esposo y esposa es hacerse una carne, es allá como a nivel espiritual, o sea, y ese es el dolor del purgatorio, que no puedes correr porque sabes que primero te tienes que dar una bañadita. exactamente. Entonces, cuando él me decía eso, dije, bueno, a ver, y yo aquí abro a veces me dicen, oye, es que mi marido, mi esposa, no está yendo a terapia, pero no ha trabajado esto, no ha trabajado aquello. En terapia se va a trabajar lo que el consultante decida trabajar, no lo que el terapeuta vea. Yo como terapeuta puedo ver muchas áreas y las puedo sugerir, mira, creo que hay un tema aquí, ¿te gustaría? Me pueden decir y muchas veces me han dicho, no, Max, está bien, yo estoy consciente, sí, pero no quiero. Esa parte de mi vida no la quiero trabajar, no la quiero tocar. Ah, ok, adelante. Cuando menos la aceptan, Max, ya es un paso, porque hay gente que tiene la verdad aquí enfrente y no la ve, ¿no? Claro. No la quiere ver. Hasta ahorita no me ha tocado como tal ese punto de negación, pero sí he hecho la sugerencia de, mira, creo que hay un tema aquí y bueno, ese vacío, porque no se trata de mí.
Claro. ¿vale? Yo no puedo obligarlo a que quiere trabajar de sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, cierro paréntesis de mi hipótesis y bueno, este consultante se dio la oportunidad y trabajó su lenguaje del amor físico. Acuérdense que cuando nos estamos enamorando, ¿qué es lo que queremos hacer? La cercanía, la proxemia, acercarnos al otro, ir al otro. Entre más cerca estemos del otro, mejor y me siento más querido, más amado, más aceptado. Y aparte hay todo un proceso orgánico, ¿no? Hay neurotransmisores involucrados que nos hacen sentir este enamoramiento, principalmente oxitocina, que tiene que ver con esta parte de cuando somos amamantados, el primer apego, el vínculo. Entonces nos sentimos muy calmados, viene la serotonina, muy relajados, adrenalina y me siento eufórico, ¿no? Y hay una baja de cortisol, ¿no? Las glándulas suprarrenales se desinflan y entonces no me siento ni estresado ni nada, estoy en las nubes. Pero estas memorias, vamos, estas memorias orgánicas se quedan ahí impresas. Y aunque la sensación cuando yo vuelvo a abrazar a mi pareja, a mi hijo, no es la misma de cuando lo abracé por primera vez, porque la primera vez es un estallar, es un enamoramiento profundo, ¿no? Es una bomba atómica. Y después se va haciendo más controlado, pero no quiere decir que no sea amor, simplemente ha mutado, vamos, ha avanzado a otro tipo de amor. Ya no. Uy, perdón, pensé que... Sigue. No. Entonces deja de ser un amor erótico, vamos, ¿no? Y avanzamos a otro tipo de amor, que se me fue el nombre del segundo tipo de amor y luego está el ágape, ¿no? Se me fue el segundo. Ahorita a ver si me lo mandan por allá arriba. Fíjate que me hiciste recordar, bueno, ahorita con lo que estás hablando, lo que es amamantar a un bebé y la paz que esa criatura siente en los brazos de su mamá cuando está siendo amamantado, que a mí me lleva mucho, voy a parafrasear esa parte de la Biblia que dice como un bebé recién amamantado en brazos de su madre, que si explota una bomba el bebé no está preocupado, él está feliz y sabe que su mamá oyó un ruido horrible, pero su mamá se hace bolas. Y luego se me vino a la mente, yo nunca he visto en un ser humano una paz tan grande como la que un día vi reflejada en uno de mis sobrinos, que su mamá utilizaba mucho esos rebozos, claro, más moderno, como los que usan las Marías, para traerlo cargadito. Atrásito. Carita, es que yo podría decir, estaba en éxtasis el niño. Fíjate lo que es el contacto físico, desde, ¿cómo se llama? Desde el amamantar, el cargar, y dicen que por eso los hijos de las Marías, los tienen muy pegaditos a su cuerpo, son unos niños muy seguros de sí mismos. Claro, porque se cubren estas libertades psicológicas. Tenemos tres necesidades a nivel psicológico y la primera es de reconocimiento. Al estar tan cerca de mamá, me siento reconocido por mamá. Y después viene la segunda necesidad, que es la de utilidad. Ok, estoy aquí y entonces le sirvo a mamá porque de alguna manera mamá me da. Cuando una mamá no amamanta, el dolor en el pecho es tremendo, ¿no? Por toda esta inflamación. Entonces hay un sentido de utilidad. Me siento útil. A ver, esto no es racional, ¿no? Pero así lo vamos interpretando. Y la segunda es de libertad. Mamá me deja explorar, me deja ir. Entonces, cuando desde pequeño se nos va dando se nos van cubriendo las necesidades, es muy fácil que lleguemos a adulto teniendo un lenguaje del amor físico muy fluido, muy fácil de ir al contacto con el otro, de ir a tocar al otro. ¿Vale? Y esto que nos comentas, a ver, es pregunta, ¿tiene también alguna parte que suceda en sentir esa seguridad física que nos lleve en el matrimonio a ir construyendo algo? O sea, la cercanía de contacto físico, esa expresión del amor a través del contacto físico, así como ahorita nos explicaste que va construyendo algo en el bebé, va construyendo algo, o sea, desde los inicios. Interesante, que es para allá donde quiero llevar la charla, hacia las relaciones, ¿no? Especialmente de pareja, pero es aplicable, vamos, con el vecino, con el hijo, con la mamá, con la nuera, con el yerno, con el tío, con cualquier persona, porque todos son susceptibles de dar y de recibir amor. Algunos en mayor medida y otros en menor. Va a depender mucho de su estilo de crianza y va a depender mucho también de las heridas que tenga. ¿Sale?
retomando un poquito de lo que hicimos en el último, bueno, en el penúltimo video donde hablamos de las heridas, aquí va a ser muy evidente la persona que tenga un bloqueo para expresar el amor a través del contacto físico, ya sea por estilo de crianza, pero también puede haber algo que tiene que ver con traición y con humillación. Entonces, cuando una persona vivió una traición o una humillación profunda, se le va a ver interrumpido este lenguaje del amor físico y le va a ser muy difícil. Consultantes que me dicen, yo no tolero que alguien me toque, ¿no? Sin mi consentimiento, estallan. Pero no es el otro, ni la forma en la que el otro toca. Eso ya es otra cosa, ¿no? Hay maneras, formas de tocar y hay intenciones, y eso se percibe. Pero cuando no hay esa intención de perjudicar y te estoy abrazando de la manera más tierna y amorosa que yo puedo, pero como no es algo que tú quisieras y que tú permitieras, pues te sientes agredido. Pero no necesariamente abrazar, ¿eh? Mira, con un consultante me pasaba que me decía, a mí hasta que me ponga la mano en el hombro, no me gusta, porque siento que me están manoseando. Entonces, porque hay un tema, hay una herida, ¿no? Sí, a ese tema iba yo también. Cuando una persona sufre abuso físico, abuso sexual, sin embargo, fíjate, es muy curioso. Yo ya no es el tema de ahorita, pero yo fui abusada, violada durante muchos años. Y uno de mis lenguajes más importantes, o casi el primero, es precisamente el contacto físico. Sin embargo, a mí me cuesta mucho trabajo llegar, abrazar, tocar. Pero hay personas con las que no tengo barreras, por ejemplo, los niños, o sea, con ellos me siento segura. Mi esposo, yo te pudiera decir que durante, yo creo que más de 20 años, así toda la noche, pero así toda, así me abrazaba en la noche. Y eso yo creo que Dios fue sanando a través de él tantas cosas que me pasaron de noche. Entonces, a veces, aunque lo traigas herido, lo que pasa es que sí lo necesitas de todas maneras lo necesitas, solo que a veces eres como selectivo, mientras vas agarrando confianza, vas sanando, pero siempre es necesario, como tú bien nos decías. Hay claro, sí, y no hay que minimizar, que el otro no conozcas el lenguaje. Ajá, ni hay que presionar oye, no pasa nada, no, salúdalo de mano. A veces lo hacemos con los niños chiquitos, ve y saluda a un extraño y salúdalo de beso y deja que te sienten sus piernas, ¿no? Que no hay, sin morbo, vamos. Pero dice, si el niño no quiere, claro, lo estás obligando. lo estás obligando. Entonces, a nivel del niño eso es un abuso porque estás pensando sobre su libertad, una libertad que ya puede tener a ciertas edades, ¿no? Bueno, que debería de tener incluso desde tempranas edades, aunque no lo elija, pero no me quiero desviar del tema. Fíjate lo bonito con una consultante que vivió abuso, después conmigo se permitía un abrazo de despedida. Me decía, ¿te puedo abrazar? Yo, claro, yo por su historia, yo nunca fui hacia ella, pero siempre le dije, cuando desees, yo estoy abierto, ¿eh? Y hubo una sesión temprana donde me dijo, te quiero dar un abrazo, ¿te puedo dar un abrazo? Yo, claro, solamente me dejo abrazar por mi hijo, me dijo, y ningún otro hombre, nadie más. Y me sentí muy privilegiado, pero fue un proceso que ella se permitió vivir, ¿vale? Entonces, no hay que empujar al otro, hay que entender que el otro, si no quiere, a veces no es que no quiera, es que no puede. Uh-huh. Ajá, y es más fácil decir no quiero a decir no puedo. Porque el no quiero hay elección, hay poder, no quiero. Y en el no puedo no hay elección. Hay sometimiento, me estoy sometiendo a mi misma herida y eso frustra mucho a la persona. Entonces no hay que empujarlo. Si te dice no quiero, respétalo, no quiere. Es lo que pasa con el niño, lo obligamos, lo empujamos, pero el niño no es capaz de decir, oye, no. Y también, Max, muchas veces también es el carácter de los niños, porque hay niños que solo abrazan, dan besos, todo, y hay otros que su forma de ser es buenas tardes, así, a todos y ya. Y hay que respetarlos también. Claro, claro. No es que sean antisociales, son a veces más, es su carácter. Etapas. Y a veces son etapas porque recordemos que la personalidad se termina de construir. Bueno, estamos en construcción todo el tiempo, ¿no? Nunca llegamos a un tope, pero digamos se solidifica, se termina de estructurar para seguir actualizándose a los 20 años. Entonces, claro, un niño de 3 años no es su personalidad, está dando tintes de lo que podría ser, pero digamos está explorando formas en las que puede interactuar con el entorno, puede socializar. No lo empujes.
Y ¿vale? adolescentes también. Y adolescentes, claro, 15 años, y están en lo mismo. ¿Cómo puedo reaccionar? Y se están permitiendo y están experimentando esta flexibilidad. Ok, entonces regresando a este lenguaje, fíjense, yo cuando reflexionaba el tema dije, ¿qué es? Ok, si el lenguaje del amor físico es toda cercanía, todo contacto con el otro, que bueno, antes de seguir avanzando, quiero invitarlos a recordar qué era lo que hacían con su pareja o con sus hijos a tempranas edades. He mandado a consultantes para tener terapia precisamente corporal con su madre. Le digo, déjate, así como me lo dijiste tú, María Elena, déjate acariciar, apapachar por tu mamá, ponte en posición fetal y que ella te acaricie como si fueras un bebé. Y muchas veces me han dicho, ¿sabes qué? Lloré, me quebré, lo Te lo sané. necesitaba, Sí. pero lo saqué, se lo permitió, porque hay una memoria corporal. Entonces a veces hay que trabajar la corporalidad de la corporalidad, creo que está bien dicho así, de la persona, ¿vale? A nivel carne, a nivel piel. ¿Mm? Y eso es una de las teorías de terapia, pues tiene que ver con la parte sensitiva, ¿no? Bioenergética y demás. Yo no soy muy fan de esto, pero digamos, en algunos casos me lo permito y voy explorando con algunos consultantes. Y he mirado que en algunos casos funciona. Este tipo de terapias, de bueno, ve otra vez al contacto con el otro, sobre todo con mamá, con papá. Fíjate que por si hay alguien la importancia de esto, si hay alguien que tenga un prematuro o sepa de alguien que va a tener un prematuro, uno de mis hijos fue prematuro. Y esta terapia es muy común, la terapia canguro, de hecho la inventaron en Colombia, no sé si por tema de la altitud, pero allá hay muchísimos prematuros. De hecho, tú ves ropa así microscópica. Allá nació mi hijito, y yo no sé si fueron unos 40 días que yo lo tuve, él en su pañal, y vamos a decir abajo de mi pijama, es decir, piel con piel. Dios de mi vida. ¿Tú te puedes imaginar que de noche lo vas a aplastar? No. O sea, no pasa eso. Y era tremendo, porque siempre estaba así acostada. Ya cuando yo me cansaba y me quería poner de lado, me hacía que así, ¿no? Tenía yo que estar. Yo vi a la par de él otros bebés que nacieron prematuros de su mismo tamaño, porque era pequeñísimo. Él se le salían los suéteres, el calcetín más chiquito se le resbalaba. ¿Cómo creció en ese periodo? Dicen que psicológicamente, como que el mes o 2 meses que le falte, o a veces más, se recupera de una manera maravillosa con el contacto físico. Y es un niño que tiene como mucha afinidad conmigo, o sea, como que se hizo un vínculo muy especial. Investiguen por el canguro. Sí, no, y te creo, mira, me voy a permitir contar una historia que no es mía, es de mi esposa, pero mi esposa es prematura. Y Ay, me decía mi suegra que a ella la dieron, vamos, la desahuciaron. Dijeron, la niña se va a morir, no va a pasar la noche. Entonces no la habían dejado tocarla por los cuidados intensivos en lo que estaba. Y le dijeron, abrácela, o sea, la enfermera rompe la regla y le dice, ¿sabe qué? Cárguela, despídase de la niña porque muy probablemente mañana no va a amanecer. Y lo que me dice mi suegra es, la niña después de ese contacto, milagrosamente se fue para arriba. Y ahí está, ¿no? Que ahora ya hasta se volvió mamá y es mi esposa. Pero tuvo este milagro y es la importancia del contacto físico, es la importancia de eso. Fíjate que la semana pasada nos platicaba también otra persona que tuvo una hija prematura y no sé cómo le pescó el dedo en lo que fue, y dice que no se lo soltaba y fueron horas que estuvo agarrada del dedo de su papá. ¿Cómo Pues necesitamos aquí está mi papá, aquí lo estoy tocando? no, imagínate, María Elena, lo que yo sufría sabiendo la importancia y los beneficios orgánicos, emocionales del contacto físico y ver a mi hijo en una incubadora, porque estuvo 5 días. La primera vez que lo toqué, te confieso, lloré, o sea, no a más Claro, retendido así, no, pero se me sí. salieron las lágrimas y sí lo toqué y lo tengo aquí en la memoria grabado. Entonces, este primer contacto, digamos, es más efusivo, Sí. que era lo que les decía, pero no quiere decir que los que vengan después ya no sean en la misma intensidad, es que el amor ha evolucionado, ¿vale?
Ok, ahora nos metemos. ¿Qué pasa cuando las personas, ya vimos la parte, digamos, relacional con mamá, de crianza, y cómo eso puede afectar, digamos, la expresión del amor, del lenguaje del amor físico, ¿verdad? Cuando tal vez mi mamá no me amamantó, que los psicólogos dicen que hay que amamantar 1 año, ¿no? Los doctores dicen que 6 meses y hay una pelea ahí entre la psicología y la medicina. La medicina dice 6 meses y ya lo puedes destetar. Y la psicología dice, no, 1 año, mínimo, 1 año, para que el vínculo, el apego seguro se genere. Hay un tema ahí, yo me inclino más por el año. Y si se puede ser un poquito más, no pasa nada. Sí, Desde la psicología, ¿verdad? sí. Entonces, bueno, eso es en la crianza. Lo que yo he observado, y esto es, digamos, mi experiencia no muy larga, pero también lo que yo he podido compartir con otros colegas. ¿Qué pasa cuando, ok, tuve una crianza, vamos a decir, ejemplar, buena, pero resulta que me cuesta llegar a la expresión del lenguaje del amor con mi pareja, porque no me entiendo? Y entonces lo que he detectado son 2 cosas. La primera es alteraciones en la expresión del lenguaje del amor por promiscuidad. Entonces se ve afectado este tipo de lenguaje, porque digamos que lo que está reservado para expresar amor se ha ido hacia abajo y se ha vuelto mundano, vamos. Es decir, cambié un billete de $100 y lo fui pasando a 50, a uno de 20, a uno de 10, a uno de 5, al de 2, al de 1, hasta que se vuelve penny, se vuelve monedas, centavos. Entonces, esto ya no tiene el mismo valor que esto, y esto ya no refleja lo que antes reflejaba esto, que era amor, que era te amo, me importas. A ver, Max, no sé si te entendí bien. ¿Te estás refiriendo a cuando hay infidelidad o cuando empiezan problemáticas de X, Y o Z? Problemáticas, porque a ver, para que llegue la infidelidad, primero tuvieron que haber pasado cosas, Sí, claro. y muchas Fue veces la cereza del pastel, no es que fue de la noche a la mañana. no, exactamente, exactamente, y muchas veces es de, ¿sabes qué? Ya no encuentro a mi esposa atractiva, mi marido ya no me atrae, es que no me toca, es que llega y ni me saluda de beso, vamos, ¿no? Entonces, cuando empieza a haber alteraciones ahí, relacionales a nivel pareja, yo siempre indago, ¿qué hubo en el pasado? ¿Cómo ha manejado esta pareja o la persona su sexualidad en el pasado? Y cuando detecto que hubo promiscuidad, para mí es una red flag. Se enciende un foco ahí. Porque entonces empiezo a entender por qué le cuesta trabajo llegar al lenguaje del amor a través del contacto físico. Porque hay que sanar esa promiscuidad. O sea, Hay que pareciera que es sanar un la producto promesa. delicioso, pero eso es lo de afuera. Por dentro fue algo podrido que dañó Claro, incluso el futuro, porque a lo mejor la promiscuidad, como tú dices, fue antes, pero tuvo una consecuencia después. claro. Y entonces, claro, y entonces es como, eso creo que lo leía en un libro, hacía la analogía, cuando nos casamos llegamos con una maleta, ajá, pero a veces la maleta resulta que en el aeropuerto nos echaron cosas y ni siquiera sé qué trae, porque no soy consciente, pero están ahí. Y cuando me caso y la abro y veo la maleta de mi esposa y veo la mía y voy sacando cosas, y van sacando cosas. La idea es deshacer la maleta, pero hay matrimonios que les toma toda una vida ir deshaciendo esa maleta. Ajá, y entonces resulta que sale un tema ahí de promiscuidad en el pasado que lo cargaste y te lo llevaste hasta tu matrimonio. Y eso empieza a dificultar el contacto físico. Ujú. Te pongo un ejemplo. Un consultante que me decía, ¿sabes qué? Eh, no, no siento lo mismo estar con mi esposa como lo sentía con fulanita, ¿no? Porque aquella hacía esto o hacía aquello muy bien. Y él tuvo esa apertura, ¿no? Decía, yo quisiera, o sea, claro, él a nivel consciente, era consciente de que quería amar y quería respetar a su esposa, pero le era imposible dejar de lado la comparación. Entonces decía, no, a veces hasta me siento mal tocarla, ¿no? Porque así la tocaba ella o así la tocaba. Entonces hay un tema ahí y eso interrumpe el lenguaje físico.
Y ojalá la esposa nunca lo escuchara, ¿verdad? Porque sería una herida tremenda, Claro, claro. Y tremenda. entonces, pero fíjate el amor que le tenía y que se tiene, que llegó a la consulta. Sí, gracias a Dios, Ve, todos los hombres, más bien son muy pocos los que reconocen, les cuesta más trabajo reconocer y mucho más el ir a una consulta. Yo creo que ahí es donde comprobamos, Max, y no me dejarás mentir, que tiene una sabia razón el esperar, porque el abrazo conyugal está reservado para el matrimonio y virgen debe de llegar tanto él como ella. Yo siempre pongo un ejemplo, es como, pues, ¿qué vas a comparar? Que te dé así el anillo más caro, más bonito, más todo, o que llegue virgen. O sea, no puede haber un regalo, es un regalo de bodas de nuestro creador, que es para abrirlo los dos juntos la noche de bodas. claro, porque mira, haciendo la analogía, es comprar un terreno con una casa a medio construir y decir, aquí voy a hacer mi hogar. Primero tienes que derribar esa construcción y eso te va a costar dinero, va a costar tiempo, esfuerzo, dolores de cabeza. Vas a tener que desenterrar las tuberías viejas y reemplazarlas. Es un doble trabajo. ¿Quieres que te confiese algo personal? Yo creo que esas son de las riquezas que quiero transmitirle a mi hijo. De decir, llega en blanco. No Sí. importa que seas varón. No, 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 porque eso es una cuestión cultural y en México tenemos muy arraigada esta parte, ¿no? El varón sí, pero la mujer, uy, es así de blanco, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con las parejas con las que él se va? Son mujeres, ¿no? Solo estoy pensando en el mío. Eso es machismo. Claro, claro. Entonces, pero aparte, claro, por el otro, pero por él mismo, porque te va a Claro. costar derribar esos muros que dejaste a medio construir, los vas a tener que echar abajo y eso te va a costar. Y entonces en la terapia veo estas relaciones donde hay que deconstruir, hay que tirar esos cimientos, porque se hicieron una idea de lo que era la intimidad, de lo que era la expresión del amor físico, que ya ni siquiera lo ven como amor, el contacto físico, sino como, pues, mira, un consultante me decía, lo hago por aburrimiento. Estoy aburrido y entonces, pues bueno, pero imagínate, por aburrimiento, porque Imagínate ya que hay estoy una. usando a la otra para que me divierta. Claro, y es al otro punto al que quiero llegar. Bueno, el tercero, pero se deriva de estos dos. El segundo punto que yo he mirado es la parte de la masturbación. Y no sabes cuánto atrofia el contacto físico con la pareja, el contacto de la masturbación, de la pornografía. Se vuelve un tema. La pornografía, haz de cuenta que es como De forma. de forma, pero me gustaría ponerlo en una analogía. Es como tener una alcancía y cada vez que consumimos pornografía es meterle pero no una moneda, porque eso tiene valor, meterle un papelito, una basura, algo ahí, un palito, Creyendo que es dinero, creyendo sí, que estás haciendo una fortuna, ¿no? claro, y que estás juntando algo de valor. No, pasa lo mismo que con la casa. Al final, cuando quieras meter algo de valor ahí, tienes que sacar toda esa porquería que metiste, que te hicieron creer que la relación era así, era de un tipo, que la mujer tenía que comportarse de esta manera, que el hombre debía tener tales características físicas para satisfacer a una mujer, que entre más mejor, que entre todos mucho mejor. Entonces hay que vaciar la alcancía y eso cuesta y eso impide el contacto con el otro. Fíjate, Max, que, bueno, yo transmito desde Texas, Max está en México, y aquí la diócesis tiene ayuda para las personas que tienen esta, porque es como una adicción. No sé, ahorita se me ocurre, no sé, en México, digo, además de ir a terapia, pero habrá gente que pues, a lo mejor hay más formas. Tal vez en Alcohólicos Anónimos puedan ayudarles un poco, porque a veces llega a ser una adicción, ¿cierto? Digo, lo ideal sería ir con un psicólogo católico, pero Mira, acércate al sacerdote, busca orientación, porque es algo que cada día se da más, Max, porque lo vemos en el periódico que te ponen aquí, en la serie que se veía dulcísima y empieza a subir de todo y de todo hasta que dices, esto es basura, hasta luego. O sea, es algo que no, o sea, está de una manera diferente a como nos tocó a nosotros hace unos años. Los jóvenes se están viendo muy expuestos a todo esto y se está queriendo hacer ver como si fuera algo normal. Y los dos temas, a mí me ha tocado ver en alguna que otra serie, película, que dices, Dios mío, ¿qué están no, haciendo los y jóvenes? canciones, Sí. canciones. Los invito a escuchar 12, bueno, ¿qué será? A escuchar lo que oyen.
a escuchar lo que oyen 15 segundos de una canción que se llama Martillazo en una parte íntima del cuerpo. Así se llama la canción, Martillazo en el... Ajá. Y, y lo que dice, realmente es grotesca la canción. Yo cuando la escuché dije, ¿en serio? Estaba yo en una ¿Y eso reunión. oyen los jóvenes o es? Y sí, lo están escuchando y lo ponen, lo repiten y dices, wow, es un tema. Entonces, claro, hay una mayor exposición. El problema es que le están metiendo a la alcancía basura. Y cuando llegas al compartir con tu pareja, dices, resulta que la mujer trae una alcancía llena de monedas y él trae una alcancía llena de basura. Resulta que él trae una maleta bien ordenada y ella trae una maleta desordenada y con trapos y cosas que no le sirven. Entonces hay que ponerse de acuerdo y eso impide el contacto físico. Y eso tiene que ver con lo que decías tú, cómo estas dos situaciones, que son las que yo más he detectado, seguro hay más, pero digamos ya son situaciones como muy específicas, pero tiene que ver con la crianza, tiene que ver con los modelos de educativos que ya mencionamos, cómo nos fueron criando con estos apegos a temprana edad, y ya más maduritos, cómo nos vamos intoxicando del mundo a través de la promiscuidad, de la autocomplacencia y la pornografía. Y esto tiene que ver, esto último dos, tiene que ver con, decía, me parece que era San Juan Pablo, y sácame la duda porque no tengo claro si es en la Humane Vitae de San Pablo o San Juan Pablo II con Teología del Cuerpo, pero hay una parte donde habla del amor. Después de Juan Pablo II. Ajá. Habla del amor y habla de que lo contrario al amor, pues no es el odio, sino el uso. Usar a la persona, eso es lo contrario al amor, cuando yo utilizo al otro. Entonces, imagínate, en este caso de lo hago por aburrimiento pues sí, estoy con mi pareja porque estoy aburrido. Entonces, dejo de pretender estar en el abrazo conyugal para darle y solamente lo hago para distraerme. En la autocomplacencia, ¿no? Específicamente en la masturbación. Salgo del nosotros para ir al yo. Maxi, te voy a hacer una pregunta como psicólogo, perdón que te interrumpa. Creo, no sé si mi percepción es correcta, que vamos a decir que estos dos vicios eran, vamos a decir, como exclusivos del hombre, pero es tanto lo que estamos viendo en mercadotecnia que ya la mujer está como llegándole a la par. ¿Me equivoco o es cierto? O sea, va como nivelándose, ya es como algo para... Mira, fíjate, está sesgada mi opinión y te voy a decir por qué. A ver, explícame. Está sesgada por el tema de lo que te decía, lo que decías tú. De 10 consultantes, 8 son mujeres y 2 son hombres. Bueno, pero a ver, dime una cosa. Perdón. ¿Empiezan a subir esos índices? Lo curioso es que empiezo a ver más casos de mujeres con este tipo de situaciones, pero en los hombres casi siempre es un sí, está presente. Yo le puedo preguntar a mis consultantes mujeres, ¿has consumido pornografía? Y yo estoy segurísimo que la mitad me dice no. Pero si a los hombres le pregunto, el 100 me dice sí. Más o menos, pero sí, como que es algo, vamos a decir, que han normalizado desde antaño, porque ese tema de que el papá llevaba un prostíbulo a su hijo para hacer... Los 18 años, sí. Dios mío, no tienen idea de la cuenta que van a tener que rendir, y si fuiste uno de esos padres o no sé, pues empieza por reconocer el daño que le hiciste a tu hijo en su sexualidad, a la de su esposa, a la de tus nietos. Pídele a Dios que sane esa herida y repara en vida. Hablando ahora, pues, de lo que es la pureza del amor con tus nietos. Claro. Y entonces, y bueno, llegado a este punto, yo les quiero pedir, hagan conciencia. Si tú crees que eres de esas personas de no me gusta el contacto físico, pregúntale a tus allegados, a tus hijos, a tu marido, a tu esposa. ¿Tú quisieras que fuera más afectiva físicamente? Yo estoy segurísimo que la mayoría te va a decir sí. Y entonces ahí ya te llevas tarea a reflexionar. Ya no lo hagas por ti y eso es un acto de amor enorme. Está bien que tú creciste así, no necesitas el abrazo, no necesitas el afecto, pero si el otro lo necesita y no era capaz de pedírtelo porque muchas veces no son capaces de pedirlo porque dicen ellas así, porque es algo que has repetido tanto tiempo que el otro dice, bueno, ella es así. Pero sí, si te das la oportunidad de preguntar, estoy convencido que te van a decir sí me gustaría que me abrazaras más, sí me gustaría tener, más contacto físico contigo. Ahora, Max, puede que tu esposo, puede que tus hijos
no se estén sintiendo amados precisamente porque les hace falta ese contacto físico. Ya, también hay otro punto que tomar en cuenta, no es lo mismo el contacto físico con un bebé, con un niño, que con el adolescente. Ya el adolescente a veces por inercia así, no me da, pero le gusta que pase, le puedes rascar el cabellito, tocar cuando pasa, o sea, son diferentes tipos de contacto y aunque esté rechazando, en el fondo necesita seguir con ese contacto de papá, de mamá. ¿O me equivoco? Claro. Sí, claro. Lo que pasa ahí con el adolescente, acordémonos que el adolescente quiere sentirse adulto. Y una muestra de afecto, de amor física, siente que es como si lo infantilizaran. Y Lo entonces no haces quiere. bebé, sí. Claro, lo haces un bebé. Lo Ajá. haces Ay, niño, sí. claro, y entonces no quiere. Dice, no, 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 si yo lo que quiero es ser adulto. No saben lo que están pidiendo, ¿no? Pero es lo que desean, crecer. Ajá. Y entonces por eso muchas veces el rechazo, pero te invito a no tomártelo personal. Y a veces Ese es otro tema, sí. no te está rechazando a ti, está rechazando la expresión del amor de esa manera. Entonces dale el amor de otra forma. No quiere la papilla, bueno, hazle ahora un caldo con esa verdura, o no sé. Uh-huh. Y yo creo que otro tema también a reflexionar, Max, es cómo hemos dañado a nuestros hijos cuando nos hemos excedido o hemos utilizado el contacto físico para castigar, o sea, de una manera violenta. Ahí también hay heridas que hemos podido propiciar nosotros, porque yo creo que una corrección debe ser siempre buscando que no sea algo doloroso, sino que te haga como corregirte y decir, no, pues es mejor elegir otra opción a la que yo elegí. No sé si me equivoco, porque también podemos no solamente estar causando heridas con nuestra falta de contacto físico, también cuando nuestro contacto físico no es para dar amor. Claro. Pero Y cuando aquí, no es así muy cariñosa, pero sí físicamente corrige. uh-huh. Papá. Sí, aquí tenemos que acordarnos. Mira, yo estoy consciente yo creo que la gran mayoría de los papás, 99 de cada 100, corrigen con la intención de beneficiar a sus hijos, no con la intención claro, lo hacen con la intención de corregir, no con la intención de desquitarse, con la intención de lastimar. Y ha habido casos y he escuchado casos llegó mi hijo y como estaba enojada con el papá, sentí que le pegué de más, pero no era el enojo hacia él. Entonces solamente saqué mi enojo con el hijo. He escuchado eso, ¿no? Pero han caído en cuenta, han sido excepciones. Recuerdo una consultante recientemente que le dije, ¿qué pasa si cambiamos? Porque, a ver, si te metes a Google vas a encontrar que el castigo desde hace mucho tiempo, que esa es la segunda ola de la psicología, conductiva conductual, se ha caído abajo. La hipótesis de que el castigo funciona pero muy poco, funciona más la recompensa. Entonces le invitaba yo a empieza a premiarlo cuando se comporta bien, a premiar las conductas que quieres que tu hijo siga repitiendo. Y te vas a dar cuenta que cada vez vas a necesitar recurrir menos al castigo, menos al quitar, al prohibir. Si sacó una buena nota, felicítalo y haz un tema, ¿no? En la mesa, que vamos a felicitar a Pedrito porque sacó 10 en su examen de matemáticas, ¿no? A celebrar. A celebrarlo. No estoy diciendo un pastel, una ida, ya va a depender de tu economía, ¿no? De tu economía. Parque. Vamos al parque. Al parque, algo sencillo. Entonces, puedes utilizar estos reforzadores positivos precisamente para estimular la conducta que deseas en tu hijo. Pero es hacer lo contrario a lo que nos han enseñado, que es golpear o quitar, prohibir cuando actúa mal. Y entonces estás enfocado en lo malo. Entonces parece que estás como un inspector con una lupa, viendo en dónde se equivoca para darle. No, mejor ten la lupa para ver en qué hace bien. Fíjate cómo es cambiar la visión. Y aplaudirle. Y aplaudir lo que hace bien. Aquí el truco es en una dosis adecuada, porque mucho, entonces son niños que después crecen y quieren el aplauso todo el tiempo. Y por nada. Claro, y por nada, ¿no? Porque llegué a la escuela temprano, pues es tu obligación, ¿no? Pero se puede volver un tema, pero ahí ya va a depender de cada situación muy específica, cómo lo vas modulando. Diferente
que le cuesta trabajo levantarse, hacer sus cosas a tiempo porque es muy dormilón y tú estás viendo su esfuerzo. Claro. Y es lo que hace el Señor, ¿no? Imagínate si Dios nos tuviera la lupa encima viendo los errores, pues ya nos hubiera quemado a todos, segurito, ¿no? Pero tiene la lupa puesta encima viendo la potencialidad del ser humano, viendo lo que podemos alcanzar, lo que podemos llegar a hacer, y nos alienta, nos aplaude y nos dice, va, vas bien, camina. Y entonces nos mantiene en esa consolación, desolación que decía San Ignacio de Loyola. Nos consola, nos sentimos muy amados, muy apreciados, y después nos suelta un poquito porque tenemos que caminar y ahí vamos. Claro, pero fíjate, la mentalidad de Dios es esta, no nos tiene la lupa puesta viendo el error. Yo siempre insisto en lo mismo, es que Dios nos ve con estos lentes. A la Magdalena no la veía como la pecadora que era, sino como la santa que iba a llegar a ser, que iba a ser a la que se parece primero resucitado. Entonces, ver a nuestros hijos, a las personas, lo positivo, lo bueno, lo bonito, no lo que es, porque a veces eso es producto de las heridas. Bueno, ¿cómo le puedo colaborar para que saque lo mejor de sí? Efectivamente. Recuerdo una mamá que estaba pasando por un tema muy difícil con uno de sus hijos y entonces le dijo, estaba muy metido en el Xbox. Y entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué otra cosa te interesa? No, pues me gusta el golf, listo, pues vamos a hablar con tu papá y si es algo caro, pero pues si eso es lo que te va a ayudar a salir, vamos viendo cómo, y se buscó maneras muy inteligentes, trabajaba en el campo de golf, entonces ya podía jugar gratis y eso lo ayudó a salir de esa adicción que tenía. Qué listo, ¿eh? Sí, que eso que tenía. Hablando del salir, aquí yo no quiero ser tajante para dar una solución porque hay casos muy variados. Mira, hay gente que dice yo hasta aquí porque ya entendí el daño que me hace y el daño que le hace a mi esposa el tema de la pornografía y lo deja de una. Pero hay gente que no, que tiene que ir bajando la dosis como un alcohólico, vamos. En vez de tomarse 5 cervezas, se toma una. Y es alentarlos a seguir avanzando. Ya se tomaban 3 y un día se tomaron 5. No pasa nada, pero sigues avanzando con el objetivo de ir bajando. Allá va a depender de cada situación. También para tocar el tema del uso, yo lo he mirado más en las mujeres, y esto tiene que ver más con nuestra cultura de macho, de voy, me sirvo, y ya, no me preocupo cómo quedaste tú. Recuerdo una mujer que me decía, ya no quiero el contacto físico con él, el abrazo conyugal, porque me siento usada. Entonces, fíjate, cómo el uso que él venía alterado por una promiscuidad, lo llevó a utilizar a su esposa solamente. Ella, al sentirse utilizada, también ya no quería la intimidad y buscaba alejarse. Entonces, cómo estas afecciones del pasado estaban interrumpiendo este contacto físico. Y es que también a nivel biológico el hombre es chun chun y la mujer va más chun. Entonces también como mujer hay que dialogar, mi amor, necesito tal. O sea, también tiene que haber un conocimiento de biología, ¿no? Como somos diferentes anatómicamente. Pero fíjate que se vuelve un tema. Imagínate el hombre. Esta no es historia mía, es una historia que me contó una doctora en una de mis clases. El hombre que golpeó a la mujer porque la mujer le dijo, es que quiero que me toques así, que me hagas esto. ¿Dónde aprendiste eso? Al hospital. Entonces, claro, se vuelve un tema. A ver, yo aquí sí, tienes que, ahora sí que como decimos... El hombre estaba ya mal, o sea, el tema ahí no era la seguridad. Claro, no. Muchas cosas atrás. Pero a lo que quiero hacer es aquí sí, te entiendo. Como un cintillo de advertencia. Toma esta recomendación bajo tu responsabilidad y conociendo cómo es tu pareja, porque hay gente que no tolera eso, y hay hombres que traen ya sus cosas, y mujeres también, traen rollos ya mentales del pasado por afecciones que tuvieron allá. Entonces imagínate este hombre que la manda al hospital porque le dice, tócame así, hazme esto, que esto me gusta, ¿no? ¿Y dónde aprendiste eso? Y se supone que tú venías pura y casta, ¿no? Se vuelve un tema delicado. Oye, la pregunta para devolverle, ¿y tú? Porque a veces el uno exige mucho y no es que esté bien que el uno no venga, deberían de venir los dos igual de puros, pero a veces el que exige fue 10 veces peor. Sí, pero aquí acuérdate, entra el tema cultural, claro. De bueno, yo soy hombre, yo soy macho y yo entre más mejor.
Y además ¿no? es el tema que la mujer es la que más educa al hombre. Nosotros mismas a veces creamos ese machismo. Max, pero estamos a punto de cerrar el programa. No sé si te queda alguna frase para cerrar, alguna idea importante, o cerramos con una oración, El, con la pregunta. acuérdense, esto apenas lo escuché en un podcast de un libro, porque a veces también consumo libros así en podcast cuando voy manejando. Y el libro, no recuerdo cómo se llamaba, pero decía el abrazo conyugal es la comunicación más exquisita que podemos tener con nuestras parejas. Ay, Si el abrazo conyugal, y yo diría que es una radiografía de cómo está la relación. Si el abrazo conyugal es bueno para los dos, profundo para los dos, lo demás se puede ir acomodando. Existen compatibilidades, ¿no? En las parejas, y hay parejas que son muy compatibles en lo sexual y en otras áreas no, como en lo social o este, relacional, familiar, ¿no? Pero casi siempre, si está bien la parte sexual, lo demás puede irse acomodando. Pero pregúntate, ¿cómo está en lo sexual? ¿Estás conforme ahí con la frecuencia, con la intensidad, con el ritmo, con los colores, los sabores que le están poniendo a ese abrazo? Si no estás, si hay algo que no dice, no me gusta esto, dialógalo. Si tu pareja, tu esposa, tienes apertura. Y si no, puedes buscar otros medios, como un sacerdote, a ir a una charla con él, puedes con tu acompañante espiritual, puedes ir con un psicólogo a tomar terapia de pareja y sacas el tema ahí como que, ay, sí, mire, surgió esto, así de rebote, pero tú ya venías con esta idea. Entonces, es preparar el escenario para que haya la apertura de la conversación. Si es que una de las partes no tiene, no tiene esa humildad de tocar estos temas y no sentirse agredido. Ahora, también deberíamos de entender que la sexualidad debe estar siempre orientada a como Dios la creó. Y nada más para cerrar este tema, el abrazo conyugal tiene dos objetivos, que es el unitivo, es una forma exclusiva de dar y recibir amor, y el procreativo, y eso no significa tener un hijo tras otro, son temas muy diferentes. Y yo creo que también está ahí de por medio el placer. Y vamos a cerrar con una oración muy sencilla, y pues la pregunta es, ¿necesito más contacto físico o mis seres queridos necesitan más contacto físico? Sé cómo les gusta ser tocados, acariciados, y a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos cómo nos gusta. Hay que hacer un silencio como para escucharnos a nosotros mismos y a los demás. Y vamos a cerrar con una oración, no sin antes darte las gracias, Max, que bueno, yo la hago siempre con los 5 sentidos, pero a la hora de hablar sobre el sentido del tacto, siempre digo, niñito Jesús, que naciste en Belén, que te alabe con mi piel, dame la gracia de dar y recibir amor. Y que te alabe mi sexualidad, dame tu pureza, tu castidad, para vivir la sexualidad como tú la has creado, para dar y recibir amor, para dar y recibir vida y para dar y recibir placer. Porque bueno, vida no quiere decir que estemos esperando un hijo. La vida es de muchas maneras, porque a veces a través de recursos como los métodos naturales podemos espaciar incluso indefinidamente una nueva vida humana. Pero dar vida no solamente se refiere a procrear. Entonces, entendamos bien para qué fue creada la sexualidad como un regalo maravilloso de Dios. Y bueno, Max, nos vemos muy pronto Y para yo seguir diría, el y lenguaje. yo diría para que la sexualidad le dé vida a tu matrimonio. Es Claro, otra forma de darle vida, ¿no? sí, exactamente, sí, está muy buena la forma, porque no se trata nada más de procreación, vida no nada más es procreación. Y recordemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y fíjate, en el abrazo conyugal, bueno, el matrimonio es un camino a la santidad y en el abrazo conyugal están dos de estos elementos. Está la vida, dije, el camino, la verdad y la vida. Y es la verdadera forma de expresarnos el amor. Nos vemos la próxima semana. Qué bonito, eso me gustó. Adiós.